Buenas noches, amigos, amigas. Estamos iniciando entonces nuestro programa de todos los martes, el programa Visión Gerontológica, siempre con temas de análisis, reflexión, siempre interesantes. Hoy día vamos a tratar el tema transformación de la visión sobre el envejecimiento y la vejez. A partir del año 2012 lo vamos a analizar. Y también observaciones sobre el lenguaje gerontológico actual. Este es un tema que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Que el lenguaje no importa, ¿no? Lo que tiene que ver es la práctica y no sé. Pero yo digo, todo es importante, todo tiene que ser analizado para que haya una perfecta coherencia en la manera como comunicamos esos contenidos. Entonces, sí es importante revisar, hacer observaciones sobre el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, cuando iniciando el tema de la transformación de la visión sobre el envejecimiento y la vejez, es cierto que en los últimos años la tecnología, ¿no? La presencia importante de las redes sociales y otras formas de comunicarse están logrando que los cambios en el desarrollo de diversas disciplinas y ciencias, y en ella también la gerontología, van cambiando, se van transformando, ¿no? Entonces, hay nuevos paradigmas, paradigmas que se caen y tenemos también nuevos paradigmas. Y todo este proceso, les cuento, porque ustedes saben que la Central Gerontológica Internacional se inició como Central del Adulto Mayor o Central con consultor adulto mayor, y después de ello eh, ya hemos transitado todo un camino que tiene que ver con un cambio bastante grande, diría yo, en la manera como nos comunicamos el día de hoy. Esa facilidad de comunicarnos nos da esa fortaleza como para poder ir procesando nuevos contenidos y sobre todo de una manera mucho más eh, analítica, reflexiva, ¿no? Es decir, a pesar, miren que estamos hablando de un proceso rápido, más acelerado de lo que éramos antes. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, si ustedes pónganse en el año 2011. Pongan el año 2012. ¿Qué decíamos? Los adultos mayores, ¿se acuerdan? Los adultos mayores. Personas de la tercera edad, incluso ancianos. Eh, Acá en Perú, a partir del año 2006 aproximadamente, se hizo oficial el término adulto mayor, ¿no? El término adulto mayor es un término correcto según las reglas del español, pero se ha perfeccionado con lo que es ahora persona mayor o personas mayores. Ahora, cuando a principios de diríamos que en la década de 2010 hacia adelante, ha habido un cambio muy fuerte también en en el desarrollo de las habilidades comunicacionales de las personas mayores, ¿no? Ha sido un proceso en el cual ha permitido que esta tecnología resulte ser un factor muy importante de empoderamiento para las personas mayores en esos tiempos. Yo recuerdo muy bien haber estado presente en un gran evento con personas mayores, ¿no? Eso creo que fue en el año 2014, y realmente no había personas mayores en ese lugar que conocieran el Facebook, o si lo conocían, eran muy pocas personas, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo esto, los centros de adulto mayor hacían lo posible para lograr que
hayan algunas computadoras y las personas mayores puedan aprender, ¿no? También este tema de la tecnología. Pero estas cosas en ese en estos primeros, diríamos que entre el proceso que se da, porque yo ingresé acá al tema gerontológico a partir del año 2012, gracias a que pude estar presente, o sea, pude estar haciendo un trabajo con una revista que se llamó adultomayor.com.p. Lamentablemente la empresa, que era la empresa la que tenía la revista, no siguió adelante con el proyecto y entonces ahí vino la idea de la central informativa del adulto mayor, ¿no? Que ahora es Central Gerontológica Internacional. Y que también, y la razón también, la gente dirá, ¿y por qué ha cambiado Central Informativa del adulto mayor? Obviamente, ¿por qué? Porque ha habido una evolución y un desarrollo muy importante dentro de la institución. Inicialmente se centraba, se enfocaba muy directamente a la persona mayor. Es decir, hablábamos de las personas mayores, de sus derechos, todo. Pero después esta visión se fue ampliando cada mes hasta llegar ya a un nivel mucho mayor de alcance académico, ¿no? Es decir, ya comenzamos ya a estar en un... Se convirtió realmente en una central gerontológica. Ya no era una central informativa solamente, sino que también era una central donde se gestaban ideas, donde se hacían análisis, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y como lo hacemos también ahora con la unidad vanguardia gerontológica, que como saben ustedes, realizan su congreso anual en agosto. Entonces, en los primeros, estos años en el cual se iniciaba el periodo de la central, recuerdo que yo hablaba asistí sí, era un evento donde hablaban con los comunicadores o periodistas invitados para dar a entender sus puntos de vista con respecto a las personas mayores y cómo deberíamos actuar frente a ellos y todo eso. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo, el uno de los, porque ya no recuerdo su nombre, del que estaba al frente, pero en ese tiempo él era una figura importante digamos, del Colegio de Periodistas, eh, hablaba pues de que las personas mayores, poquísimas personas mayores acceden al Internet, poquísimas. Obviamente, si lo comparamos con lo de ahora, definitivamente era muy poco comparado con ahora, ¿no? Pero, sin embargo, sí, el avance de las personas mayores ya se estaba desarrollando, ya estaba avanzando. Y eso nosotros, la central, lo hemos, digamos, lo hemos estado ahí observando constantemente este avance. Entonces, cuando asisto a un evento de personas mayores en el que muchos no conocían las redes sociales, casi muy pocos tenían un celular y creo que en un periodo de 2 años hacia adelante voy a volver al mismo lugar en una situación similar y me encuentro con personas que sí, efectivamente, yo voy a pasar esto oye, voy a pasar esto a mi Facebook o a otras redes sociales. Eso quiere decir que ya había la evolución ya comenzaba ya a ser un poco más acelerada. Ahora, esto, y ni hablar si hablamos de 2017, 2019, bueno, ya ahí sí ya se veía ¿no? el proceso como se iba acelerando cada vez más. Ahora, con respecto a cómo los profesionales veían la gerontología, claro, siempre en realidad, siempre hemos escuchado hablar de que la gerontología engloba todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y sin embargo, sabemos también
de que a veces se minimiza algunos de estos aspectos. Y eso tiene que ver con los sesgos profesionales, ¿no? Los profesionales a veces dicen, bueno, yo soy psicólogo, yo soy gerontólogo social y no, yo no tengo mucho conocimiento de estas cuestiones que tienen que ver con lo biológico, o que no debería yo entrar ahí a saber. En realidad necesitamos saber, necesitamos conocer, ¿ya? El hecho de que uno sea gerontólogo social, psicogerontólogo o cualquier tipo de gerontólogo que sea, todos tenemos que comprender todo, es decir, la visión holística de la gerontología, todos sus aspectos. Necesitamos, no podemos comprender de una forma clara, precisa, ¿no? Lo que nos aporta el conocimiento gerontológico si no lo entendemos así, en una visión holística, completa, integral, lo que en su momento yo llamé la visión gerontológica. Para mí la visión gerontológica significa eso, es decir, todo, todos los aspectos relacionados con el envejecimiento, ¿no? Humano. Y recuerdo también en estos años que en un principio las personas mayores definitivamente se les veía distinto a la hora que estamos viendo. O sea, ha habido una aceleración del proceso de cambio, ¿no? Que es clarísimo. La tecnología ha ayudado muchísimo. Ha habido momentos muy importantes en que, por suerte, el Internet fue mucho más accesible, mucho más barato, aparecía en constantes dispositivos, ¿no? Ya estaba en los celulares. Entonces había ya una tendencia permanente a que todos los profesionales en general, incluso las personas mayores, ya podían acceder al Internet. Esto del Internet genera que estemos comunicados de una manera mucho mayor que en cualquier otro momento. Es decir, realmente ahora esto genera esta facilidad para comunicarnos de alguna forma también ayuda mucho a las transformaciones, a los nuevos paradigmas, ¿sí? Las nuevas ideas. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos y comenzamos nosotros a comprendernos desde diversas perspectivas, vamos a ir avanzando, vamos a ir desarrollando, vamos a ir proponiendo. Y de eso, y ese desarrollo que se ha dado es muy claro. Ahora, eh, uno de los temas que el problema es de cómo denominábamos a las personas mayores y cómo de alguna manera todavía lo seguimos denominando, ¿no? Algunos lo usan con un término coloquial, ¿no? Y bueno, y entonces hay que decir que lo mejor, particularmente, yo he sido un luchador en el sentido de el lenguaje se le dé la importancia de vida y que sea preciso, que no sea coloquial, sino que sea realmente algo serio. ¿Ah? Entonces, no que mi país es muy bonita esta palabra, en tu país será muy bonita la palabra, pero necesitamos universalidad. Necesitamos estar de acuerdo. Y entonces, por ahí ya llegó lo de las personas mayores, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora, el tema de las políticas públicas, que de hecho considera a la persona mayor solo por tener 60 años ya una persona vulnerable. Y eso me parece a mí totalmente cuestionable y a mí edadista completamente. Primeramente, hay que considerar las diferencias tan grandes que hay de persona a persona. Entender eso. O sea, en la persona
se convirtió en vulnerable, o sea, tenía 59 años y mañana cumple 60, se convirtió en vulnerable mañana. Hablemos con lógica, ¿no? Hablemos con lógica. Entonces, no es cierto que cuando hablábamos de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas vulnerables. Lo que sí deberíamos decir es que sí, efectivamente, hay muchas personas vulnerables en edades avanzadas, pero siempre hay que evitar eso de generalizar. ¿Ah? El edadismo en el lenguaje, la manera como, cómo todavía persiste, ¿no? Me agrada, sí, creo que hay algunos términos que ya se están dejando de usar y eso me parece bastante bueno. Ya no se van a usar ancianos, parcenos de la tercera edad, todo eso. Pero hay muchas cosas importantes que decir acá, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos, incluso recuerden unos años atrás, no demasiado atrás tampoco, decían las personas, la vejez comienza, es un periodo de la vida que comienza a los 60 años. Hasta ahora creo que en Google la pueden encontrar esa definición, porque claro, pero hay otras que ya la superaron ampliamente. Y estamos de acuerdo ahora de que la vejez no tiene nada que ver con la edad cronológica, no tiene relación directa con la... O sea, no podemos decir que una persona está o es parte de la vejez solo por el hecho de que mañana cumple 61 años, o tiene 60 años. No tiene nada que ver con eso. Y en cierta forma, la Organización Mundial de la Salud, cuando corrigió ese tremendo error, ustedes ya lo conocen, ¿no? Eh, definió la vejez, definió la vejez en la segunda publicación. Muchos consideran que no debió haber ni siquiera ninguna publicación, y son personas muy importantes que yo respeto. Sin embargo, sí debo decir que lo que manifestó la OMS es, es la definición biológica de lo que sería la vejez. Porque todas las etapas de la vida, ¿no? No las transcurre la persona por igual, al mismo ritmo. No. La vejez a algunos le llega antes y a otros le llega después. Por eso, ahora, claro, las personas que están trabajando con respecto a las políticas públicas, bueno, me dicen, oye Luis, pero fíjate que si vas a decir que ellos no están en la vejez y entonces no, y va a haber problemas con los derechos y no sé, yo lo que te puedo decir es esto, me parece que hay que ser veraz, será buscar la precisión, la realidad, el aspecto científico. Es necesario. Aquí no se trata de decir cosas porque son o no son convenientes. Es que es conveniente decir. Aquí tenemos que ser serios, tenemos que ser honestos. Así es como debemos ser. Y entonces, cuando hablamos de políticas públicas, y esto es un tema universal, creo yo, el gran error, para mí es un gran error universal. Si bien es cierto, hemos transitado en estos años, de 2012 hasta aquí, se ha logrado buenos alcances, las personas mayores se han empoderado, hay cosas muy interesantes y muy importantes que hay que valorar en estos años, pero todavía existe el persistente edadismo. Está ahí el presidente de ahí. Y a veces, de una manera aparentemente, ¿cómo podríamos decir? Eh, parece como inocente, ¿no? Un edadismo inocente, como decir, yo digo algo
y generalizo. Cuando hablo de personas mayores, tiendo a generalizar. Incluso hago preguntas que en realidad son formuladas como si fueran también una afirmación, ¿no? Cuando, como a la pregunta esa, la famosa pregunta que dice, ¿por qué las personas mayores se caen? Porque si tú dices que las personas mayores se caen preguntando, tú estás asumiendo que es así, que se caen, o sea, que es normal que se caigan. No se puede normalizar la fragilidad, no se puede normalizar la enfermedad. ¿Mm? Ahí estamos, tenemos que entendernos bien ahí. Entonces, hay personas que se preocupaban muchísimo, no, pero son las personas vulnerables, cuidado, que miren, que van a asistir personas mayores al evento, hay que tomar las medidas del caso. Alarmistas, veían a las personas mayores siempre como personas que tuvieran siempre baja audición, que no van a comprender esto y cosas así. Es el edadismo totalmente institucionalizado. Y un edadismo que persiste todavía en algunos aspectos, en muchos sectores todavía. Sigue ese edadismo. Entonces, tenemos que entender que sí, tenemos motivos para estar satisfechos de los avances que se han realizado desde el 2012 hasta aquí, y lo he puesto he puesto el 2012 porque me recuerda que es ahí justamente a partir de ese año en el que yo ya comencé a ingresar al escenario gerontológico, a hacer el análisis y el estudio de este ambiente, de lo que es la gerontología. Entonces, me embarqué en ese tema gerontológico y entiendo bien que las cosas han cambiado tremendamente, tremendamente. Incluso los aspectos científicos de la biología, el tema de los telómeros, la epigenética, caramba, hay muchísimas cosas. Sin embargo, todavía hay personas que en sí siguen con sus antiguos paradigmas y todavía aparecen en las charlas afirmando cosas que no sustentan. Si yo voy a hacer una afirmación, tiene que ser seguida por mi sustentación. ¿Correcto? Si yo digo algo, yo afirmo algo, se lo digo, señores, acá está la prueba. ¿Mm? Entonces, no es cuestión de decir que el envejecimiento comienza desde el nacimiento, y ahí, y ahí te saltas a otra cosa. No, pues hay que pensar ahora. Ahora, yo pienso que el respeto hacia el profesional, hacia la gente, el público, significa hablar con seriedad. Y para mí la seriedad significa también, si yo afirmo algo rotundamente, pues debo también de explicar por qué, cuál es lo que está detrás de eso. Entonces, eso es importante. Ahora ya está transcurriendo el tiempo, ya vemos a personas mayores que están manejando tecnología mucho más fortalecidos como grupo, ha aumentado la expectativa de vida en todos estos años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera nos, eh, nos alegra, ¿no? Pero también hay cosas que no deberían seguir. O sea, suponiendo que hay todavía profesionales que generalizan todavía con las personas mayores, no tienen el conocimiento o la comprensión de la visión gerontológica, ¿no? Entonces, esa visión gerontológica no es algo, es algo que se va evolucionando cada vez, se va desarrollando más, ¿no? Con el tiempo. Entonces, vamos a pensar, ahí, por ejemplo, esta transformación de la visión sobre el envejecimiento y la vejez
Ya sabemos, la vejez se cuestionó. Hoy la vejez ya no se trata de un tema de cumpleaños, acá no se trata de calendario. La vejez es una etapa de la vida con características descriptibles como cualquier otra etapa de la vida, que puede ser la infancia, la pubertad o la adolescencia, todos tienen, y ninguna persona envejece igual al mismo ritmo que la otra persona. Estos son temas que deberían ser básicos, fundamentales, pero curiosamente, a pesar de todo, nos encontramos como que los errores antiguos están todavía ahí, están ahí, ¿no? Es decir, lo que se pensaba en el año 2012, de repente para muchos todavía sigue vigente. Ahora, en cuanto a las políticas públicas, acá este es el problema más complicado que yo veo acá. Las políticas públicas que tratan el tema del envejecimiento, en realidad no tratan el envejecimiento de todos, sino solamente de las personas mayores. Tenemos que entender que durante el proceso de la vida, en las etapas diversas que de la vida, están encadenadas y todos los efectos de lo que tú vas a hacer en esas etapas de la vida, qué va a hacer? ¿Qué se va a dar? ¿Qué se va a dar? Es decir, una etapa, por ejemplo, tienes un estilo de vida en la que no te alimentas correctamente, no haces ejercicio, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchos temas que se podrían decir ahí. Entonces, si no tenemos una política verdaderamente preventiva desde el Estado y promoviendo esto a través de la educación, la investigación científica o una atención primaria de calidad, ¿no? Deberíamos nosotros comprometernos también con nuestro propio cuidado, autocuidado, de decirnos, por ejemplo, yo tengo que hacer mi chequeo médico preventivo, ¿no? Y eso debería ser siempre, toda la vida. Deberíamos tener buenos hábitos. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto de las políticas públicas que tratan solamente a las personas mayores? Es bárbaro. Esto acá no hay una política pública que, que pueda prevenir, por ejemplo, que una persona mayor pueda acceder a ciertas enfermedades que la estamos normalizando, porque eso es lo que ocurre muchas veces. Como no estamos previniendo, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una persona a ser mayor y comienza a enfermarse de lo que o indican que son propias, típicas de la vejez, que esa es una cosa que también muy cuestionable, eh, y entonces comenzamos a normalizar lo que no debería ser normalizado y que podría haber sido evitado. Entonces estamos viviendo en unas sociedades que realmente no están enfocadas en una cuestión preventiva del envejecimiento. Ahora, tanto se habla, a mí me da risa acá cuando dicen esto que desde que nacemos, de que salen, y total, entonces, si dices tú que desde que nacemos ya estás envejeciendo, entonces te vas a tener que trabajar ahorita pues en el envejecimiento, desde que nace. No, pues. Entonces vamos a ser un poquito más coherentes, ¿no? Más coherentes. Es decir, tenemos que entender el curso de la vida, el curso de la vida, las etapas que están conectadas y que van una sobre otra. Entonces, ahora, el tema de la longevidad. Hoy día se habla mucho de la nueva longevidad. Bueno, yo particularmente
este tema que se llama nueva longevidad, podría decirse que es algo que ya se venía dando incluso antes de que existiera el cartelito Nueva Longevidad. Antes que existiera el cartelito Nueva Longevidad, ya se estaba dando esa situación. Solamente que, bueno, se salió un buen título marquetero, ¿no? Pero, pero en realidad ya eso se estaba dando. Ya se estaba dando desde los momentos en que el Internet y la tecnología y muchos otros factores importantes ya estaban impulsando al empoderamiento de las personas mayores y por eso es que hoy día hay personas mayores que simplemente no se consideran parte de la vejez. Y dicen, yo no estoy en la vejez, ¿no? Yo me siento joven, como muy bien lo decía también la doctora Graciela Zarevsky, cuando lo recuerdo, cuando ella no le parecía mal que una persona diga, me siento joven. No le decía, porque es una sensación subjetiva, por último, es algo que uno siente. Acá no se trata de, cuando una persona dice eso, es porque así lo siente. Y por lo tanto no deberíamos criticarlo, a mí me parece. Entonces, eh, y es más, podría ser algo motivador para esa persona. Entonces, hay que ver que no todas las personas vamos a ser iguales, no todos vamos a pensar igual, pero en este mundo actual se comienzan a dar unas, digamos, algunos cambios con respecto a la manera como vemos a las personas mayores y ahora, por ejemplo, hablan de los seniors, hablan de personas más 50, bueno, diferentes categorías, ¿no? Ahora, eh, estamos hablando entonces de que el envejecimiento en sí no es abordado de la manera como se debería abordar desde un país. Nosotros deberíamos tomar en cuenta que no deberíamos considerar algo normal, que una persona está con fragilidad, que tiene alguna enfermedad, esas típicas, es porque, bueno, pues ya tiene esa edad. Pero en realidad esto, yo te digo, yo voy a decir una cosa. Obviamente sí, hay muchas personas que se van a enfermar, ¿no? En la etapa de la vejez, claro que sí. Pero también hay que pensar que si hacemos bien la tarea nosotros desde un inicio y seguimos haciendo la tarea, vamos a lograr que muchas cosas que supuestamente, ¿no? Se le achaca, por decirlo así, a la etapa de ser mayor, de ser persona mayor. Entonces, no son así las cosas. Ahora, me encanta también algunas reacciones de las personas mayores que quieren demostrar que realmente ellos no son tan vulnerables, ni tan débiles, ni nada por el estilo. Y salen a demostrarse ante la sociedad y se sienten orgullosos de usar la tecnología, de comunicarse a distancia. Caramba, esto es maravilloso, pero podemos hacer más, podemos hacer mucho más, pero muchas veces también tenemos esas ideas erradas. Ahora, con respecto a la actualidad, hay una serie de cuestiones también que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Estamos usando un lenguaje, anglicismos, no sé si estos anglicismos sean eh, adecuados, yo la verdad, particularmente no, yo veo si hay un término preciso, totalmente digamos, adecuado, ¿no? En la traducción adecuada. Entonces, yo no veo razón para usar esos anglicismos.
Para mí, yo digo, la economía de la persona mayor. Yo lo digo. Ahora, cuando también estamos viendo algunos problemas, por ejemplo, en el uso de algunos términos eh, como por ejemplo silver y otros así, ¿no? Que comienzan a confundirse. Por ejemplo, una de las confusiones, recuerden ustedes, hace como 2012, por ahí, habían club de abuelos y a las personas mayores le llamaban abuelos también, ¿no? Pero obviamente eso ya se dejó de lado. Pero el asunto es de que ahora vienen otros términos que no son los adecuados, que no son los que hemos estado de acuerdo, como es el término persona mayor, ¿no? Y, y simplemente a alguien se le ocurre que así es y ya. Punto. Ahora nosotros necesitamos pensar que la longevidad, la longevidad primeramente, el término longevidad nos dice que es vida larga, vida extensa, que es en promedio superior a la media. Eso es ser longevo. Ahora, cuando habla de nueva longevidad, estamos hablando de un escenario gerontológico, ¿no? En el cual se ha fortalecido la presencia de las personas mayores, hay una serie de cambios que tienen que ver mucho con su fortalecimiento como grupo de edad. Y esto es generalmente lo que se suele llamar así, la nueva longevidad. Pero eh, también hay mal uso de los términos, que genera también la ambigüedad, siempre el problema de la ambigüedad. Por ejemplo, si estamos hablando, había un artículo, no, sí, sí, un texto que decía lo siguiente: la nueva longevidad no es vivir más, es vivir mejor. ¿Qué piensan ustedes? Longevidad es longevidad, sea antigua o sea nueva. No puedes tú desnaturalizar completamente un concepto. Longevidad nos estamos refiriendo a vida larga, a vida extensa, por encima del promedio, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, no podemos afirmar tal cosa. Lo que deberíamos decir en todo caso, debe decir, la nueva longevidad no es solo el hecho de vivir más, sino de vivir con más propósito y con todos esos temas positivos que acompañan, ¿no? Pero no estamos, no debemos confundir con, de esa forma, pues, ¿no? Porque si no estamos desnaturalizando todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, este nuevo, vamos a ver, se están desarrollando nuevos paradigmas. Hay cosas que realmente es muy interesantes. Por aquí mismo, cuando estaba yo en la red LinkedIn, porque la red LinkedIn es una excelente red social profesional, ¿no? Y que es muy importante realmente para poder estar ahí. Yo lo recomiendo a todos. Por ejemplo, había un texto, ¿no? Un texto que también era un poco polémico y que había sido planteado acá. Se refería aparentemente en el problema del trabajo, ¿no? El trabajo de las personas que tienen 50 años a más. Y de hecho se hablaba de que a pesar de que las personas de más de 50 años estarían fortaleciendo sus conocimientos y sin embargo, a pesar de ello, los tienen ahí como que no han avanzado nada o simplemente no lo toman en cuenta. Ahora,
Sin embargo, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un edadismo institucionalizado, un edadismo que persiste, a pesar de todo lo que estamos nosotros protestando, pero todavía mantiene. Entonces, pero el edadismo institucionalizado sigue presente. Esto yo lo comenté, lo voy a leer, cayendo incluso en la falta de lógica. Muchos profesionales siguen contribuyendo al desarrollo de las ciencias del envejecimiento, proponiendo cambios, mantienen un real liderazgo. Entonces la contribución valiosa no tiene relación con la edad. ¿Es la verdad? Claro, una persona yo conozco varios profesionales que tienen más de 60, 70 y más, y que siguen desarrollando conceptos, reconceptualizando, avanzando. Caramba, ¿qué cosa me está diciendo a mí? ¿Ah? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué mensaje es ese? Quiere decir que el avance de la edad no significa que la persona va a perder sus capacidades intelectuales. Y por lo tanto, hay que decir, entonces la contribución valiosa no tiene relación con la edad, ¿ya? Una persona joven puede contribuir de una manera maravillosa, una persona de edad mediana también, y una persona que ya tiene más de 70 años también. Así que somos ante todo personas, primeramente. Ante todo somos personas y profesionales, ¿no? Primero personas y segundo profesionales. Ante todo. La edad no nos define, ¿ok? No, eso hay que tenerlo bien claro. A nosotros, la edad es solamente, sí, es el número, es una referencia nada más, es referencia en qué año naciste, nací en tal edad, en tal edad. Y mucho más ahora que ya tenemos este avance tan importante de la distinción entre los diferentes tipos de edades. Y que esto, la edad biológica, la edad cronológica, importante, muy importante. De esto no se hablaba en el año 2012 ni en 2013, ese es mucho más reciente, ¿no? Y si se hablaba, no sé, científicos o nada más, no sé. Pero la cuestión es que hemos evolucionado, hemos avanzado, pero todavía persisten algunos temas del pasado que deben ser corregidos y abordados. Entonces, de hecho, yo me siento muy satisfecho de ver algunas publicaciones muy interesantes, la verdad, que da motivo de seguir entrando en una red social de la calidad que tiene el LinkedIn, ¿no? Entonces, mira, y ahí están, y de ahí están viniendo muchísimos profesionales a unirse al equipo de la Central Gerontológica Internacional. Y justamente uno de mis amigos, como Jordi Vidal, que siempre nos comenta algo interesante y nos invita también a comentar, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, a ver, sigamos. Ahora, después de habernos, eh, digamos, revisado un poco de los temas, yo también he visto en este transcurso del tiempo, habían instituciones, asociaciones que se relacionaban con el Estado como si fueran ellas las representantes de las personas mayores y todo lo demás, ¿no? Y tendían en muchos casos en lugar de eh, digamos, comunicar a la gente ampliamente todo lo que conocimientos o que tenían ahí, ellos no querían eso y no querían que se le publique las cosas que afirmaban en sus reuniones. Esto es absolutamente absurdo y esto definitivamente hoy ya es impensable. Es
impensable que esas actitudes de hoy ya no pueden seguir existiendo. Y sobre todo, si el Estado reconoce a ciertas asociaciones, pues pídale también sus documentos que demuestren que realmente es una asociación que es representativa. Al final de cuentas, asociaciones que no son representativas de las personas mayores estaban como si fueran los representantes. Es increíble. Estas, hablas mucho sobre las personas mayores en sus reuniones y sin embargo, al final de cuentas, la gran mayoría de las personas mayores del país no tienen ni conocimiento de lo que se ha hablado ahí. Nosotros necesitamos ser comunicadores, ser personas honestas. Honestidad significa comunicar también y comunicar con verdad, ¿no? Entonces, y eso es lo que necesitamos. Felizmente, yo creo que esas actitudes ya están desapareciendo, ya ahora veo que los conocimientos y las políticas y todo ya se van colgando en las redes sociales, me parece fantástico, ¿no? Es otro mundo, en el que uno se siente mucho mejor, yo me siento mucho mejor viendo todo esto. Ahora, sobre esos errores que se cometieron en el pasado, pues ya, pues hasta ahora no van a seguir con lo mismo, ¿no? Venían, iban al ministerio los representantes de las personas mayores y siempre eran las mismas personas y no llevaban a nadie más que unos cuantos. Esas cosas no, pues. ¿Hasta cuándo vamos a estar con? Bueno, supongo, porque ya no estoy por ahí que ya no ocurran esas cosas y que entender ahora que todo tiene que ser, toda la información que es valiosa debe ser accesible para todas las personas. Todas las personas tienen que saber lo que se está gestando, lo que se está promoviendo, lo que se está gestando. Y, si, y es increíble que un ministerio, un Estado, sea tan ineficaz para promover las políticas públicas y sobre todo darlas a conocer. ¿A quién se las dan a conocer? A nadie. Estas cosas, por eso yo digo, maravilloso que el Internet, las redes sociales, todo esto nos ha ayudado muchísimo para ya desterrar esos especies de elitismos y tonterías que existían antes. Yo creo que ya ahora el mundo está mucho más comunicado y ahora toda institución que se precie verdaderamente seria es una persona que es transparente, que publica abiertamente. Esa es la verdadera institución que está comprometida con las personas mayores, con el desarrollo del envejecimiento para todos. Son aquellas personas que promueve personas que publican, que dan a conocer en forma abierta a toda la comunidad. Acá, incluso acá tenemos en la central también un grupo que se llama de análisis, un grupo de análisis y reflexión, que se llama Vanguardia Gerontológica. Pero esa información es pública. Nuestras ideas las hablamos y las publicamos abiertamente. Aquí no se trata, entonces entiendan eso. Si no si no, primeramente, retomar el tema preventivo. Cuando hablamos de políticas públicas sobre envejecimiento, tenemos que tener política pública sobre envejecimiento. Es necesario. No lo tomamos en cuenta. O sea, no, es que la política pública es para personas mayores. Es una idiotez, una absoluta idiotez.
porque eso contradice totalmente lo que entendamos bien claro, el tema de las etapas de la vida, del curso de vida, ¿ya? Es decir, si tú te vas a centrar la política pública solamente de personas mayores, no estás haciendo tu trabajo preventivo que deberías hacer. No lo estás haciendo. Y después a normalizar. Ah, ya, sí, pues, ya están viejitos, ya que ya están que la fragilidad, que la artrosis. No, pues, yo estoy seguro, y seguramente conmigo estarán muchas personas de acuerdo en que muchas enfermedades que se le achacan a la llamada etapa de la vejez, que nadie sabe cuándo comienza, eh, todos se dan cuenta que en realidad todos somos diferentes, todos envejecemos diferente, ¿entiendan? Una persona no es igual que la otra. No existe una persona, una colectividad vulnerable en sí. Ahora, podríamos decir de los niños que necesitan que los cuiden, pero vamos a ver a las personas mayores como niños, pues comprendan esto. Es cierto que hay personas mayores, muchas personas mayores. Yo podría decir que hay muchas personas mayores que necesitan ayuda, que necesitan apoyo. Claro que sí, claro que sí. Pero no todos, ¿m? No todos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de las personas mayores como algo que es un grupo de edad, comenzamos a caracterizar con gráficos, caemos siempre con el edadismo. Volvemos otra vez a eso. Las figuritas, las imágenes, ¿no? Entonces hay que entender esto. Tenemos que tener política pública seria, primeramente. eh, entonces no decir que, porque yo tengo 64 años o 63 años, entonces yo ya soy un vulnerable, ya estoy en la categoría de persona vulnerable. Son idioteces. Hay personas más jóvenes, incluso, que están mucho más vulnerables que muchas personas mayores. Así, la cosa, hay que ver, es que hay que entender el tema que ya hemos reiterado. El envejecimiento es un fenómeno altamente complejo y hay que asumir esa complejidad del envejecimiento. Entiéndanlo bien. No es una cuestión fácil. Ah, no, que el envejecimiento es algo que nace, que... No, por favor, ya. Hablemos con lógica, ¿no? Entonces, eh, el envejecimiento, como proceso complejo, debe ser admitido así como es. No es que lo vamos a simplificar para hacerlo fácil, no, olvídate, vas a hacer tonterías. Entonces, yo creo hoy, más que nunca, que la gerontología, cuanto más científica, mejor. Pero vamos a estar con esta cuestión de las conveniencias, ¿no? Ah, ya, sí, fíjate, sí que, pero no conviene decir eso, o no conviene decir esto otro, porque de repente va a pasar algo malo. Aquí se trata de honestidad intelectual y hay que hacer lo correcto. Y honestidad intelectual significa asumir que las cosas son como son. Y yo no voy a decir esto u otro porque me parezca conveniente, sino porque son verdaderas, porque son reales, porque están comprobadas. Es así como nosotros debemos enfrentar esto. Entonces, comencemos a pensar, ¿no? El envejecimiento es un fenómeno altamente complejo, no es una cuesta abajo tampoco, por supuesto que no. El ser humano ha ganado mucho más tiempo de vida con el correr de los años, entonces hay que pensar en eso. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido, ¿no? De lo que deberíamos alimentarnos, de hacer ejercicio, de hacer muchas cosas,
y podemos extender la vida, digamos, una vida saludable, ¿no? ¿Podemos extender la vida saludable? Sí, claro que es posible, pero también necesitamos que el Estado mismo se ponga también de pie y diga, sí, queremos trabajar para fortalecer el envejecimiento de toda la población, para evitar que hayan esas enfermedades típicas entre comillas, ¿no? De que hay que la artrosis, la cuestión. No, ya no. Pensemos en eso. Estoy, estamos en esto. Creemos que, sinceramente, hay pruebas de que la persona, muchas de las enfermedades que se le achacan al tema de la vejez, en realidad no son enfermedades de la vejez, son enfermedades que ya se están desarrollando antes. ¿Por qué? Porque no ha habido el enfoque preventivo que debe haber. El enfoque preventivo que tiene que ver desde el Estado, desde las empresas, los institutos, las personas que son responsables por sí mismos. ¿Mm? Vamos comprendiendo esta temática. Vamos comprendiendo. Entonces, ¿cuál es acá la cuestión? ¿Vamos a seguir con un estado bombero que solamente va a apagar incendios? Ah, vamos a ayudar a los viejitos. Así vamos a pensar. No, por favor. ¿Y qué estamos haciendo cuando estamos desvalorando a una persona solamente por cumplir años? O sea, caramba, pero hay una persona importante, o sea, el aporte que ha dado a la institución, a la empresa donde trabaje, de repente es despedido por edad. ¿Cómo va a estar despedido por edad? ¿Acaso el conocimiento? Ay, si hay tantos líderes, hoy en día podríamos hablar, por ejemplo, en gerontología. Yo conozco muchos líderes gerontológicos que son personas mayores, muchísimos, y ellos siguen liderando. Entonces, ¿qué tontería hablan? O sea que yo, la verdad, a veces cuando uno dice, mm, ves todas las cosas que ocurren a tu alrededor y te das cuenta cuántas cosas son absurdas, cuántas cosas son falsas, ¿no? Entonces, la edad no define a la persona, simplemente. ¿Qué cosa es lo que nos define? Nuestro propósito, la vida, o sea, en sí. No es una cuestión que tenga que ver con la edad y mucho menos con la edad digamos, del calendario, ¿no? Mucho menos. Entonces vamos tenemos que avanzar en esto, tenemos que avanzar con mucha seriedad a tratar de que entender que la gerontología debe ser vista, asumida como ciencia, y que acá no hay cuestión de que si esto es conveniente decirlo o no conveniente decirlo, sino tenemos que decir lo que realmente estamos viendo, de lo que estamos analizando, lo que estamos reflexionando, y hay que ponerlo ahí para que se vea. Entonces, esa es una de las cosas que destaca acá a la Central Gerontológica Internacional. No solamente en nuestra gran red internacional, que es maravillosa, una gran red internacional, sino que además tenemos nuestra unidad de revisión conceptual, vanguardia gerontológica, tenemos nuestra unidad de salud, tenemos nuestra unidad de psicología, nuestra unidad social y de derechos. Y nosotros estamos promoviendo conocimientos abiertamente para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un gran equipo, tenemos una gran colectividad gerontológica y por lo tanto el conocimiento está libre. Hoy todos podemos conocer, todos podemos saber. Acá estamos.
tanto para aprender como también para enseñar. Acá, entre todos, aprendemos, enseñamos, ¿no? Compartimos conocimientos y experiencias. Muy bien, entonces, ahora sí nos despedimos y mañana vamos a tener, a ver, déjenme ver un ratito el evento que se realiza mañana, que es muy interesante. Ah, sí, sobre la CIAN, obligación legal, necesidad social. Sí, pues acá en el afiche dice, los CIAN son una inversión en bienestar y prevención, promueven la autonomía y acercan servicios clave a las personas mayores. Su fortalecimiento no es opcional, sino una responsabilidad de la gestión municipal con su comunidad. En este caso, vamos a tener la conferencia de la doctora Mercedes Viera, ¿ya? Una gran asesora en los derechos de las personas mayores acá en Perú. Este es uno de los grandes temas que vamos a abordar y ya saben que siempre pueden ver también nuestros videos a través del canal de YouTube. Mi canal de YouTube, ahí pueden ver la gran cantidad de este material, realmente muy valioso, porque somos un equipo increíble en la central. Hay muchísimos profesionales y realmente hay que ver esos videos. Hay que ponerle el me gusta, hay que suscribirse, hay que poner siempre, estar viendo nuestro canal. Muy bien, ahora sí, nos retiramos hasta la próxima actividad.